La historia. La historia es el estudio del pasado de la humanidad a partir de la examinación crítica de registros, documentos, fotografías, filmes, libros y cualquier otra forma de soporte que arroje luz sobre los eventos pasados que afectaron a países y a comunidades. Sin embargo, historia puede significar tres cosas distintas. Una disciplina que estudia el pasado de la humanidad y su narración cronológica, permitiendo su comprensión, contextualización y visión crítica. Es en lo que pensamos cuando compramos un libro de historia. A veces se enmarca en las ciencias sociales y otras entre las humanidades. La producción de dicho estudio, o sea, la escritura misma del pasado que llevan a cabo cronistas e historiadores. Dicho de otro modo, la escritura de la historia es también historia. El periodo temporal que comienza con la invención de la escritura en la antigüedad y continúa hasta el presente. Se trata de un concepto en desuso, pero en principio se oponía a la prehistoria, es decir, la historia anterior a la escritura. La historia es una de las disciplinas más antiguas creadas por la humanidad, y quizá una de las que más especializaciones posibles tiene. Se puede hacer un abordaje histórico de prácticamente cualquier realidad, incluso de otras ciencias y disciplinas, ya sea que hablemos de arte, de una nación o del universo mismo. A las personas que se dedican al estudio de la historia se les conoce como historiadores, y a aquellos que se ocupan de contar la historia de una localidad o una comunidad se les conoce como cronistas. Fuentes históricas. Podemos definir a las fuentes históricas como la materia prima sobre la que se sostiene la ciencia social de la historia, siendo de estas de donde emana todo el conocimiento histórico. Las fuentes pueden ser de muchos tipos, ya sean documentos escritos, orales, físicos y electrónicos, los cuales nos proporcionan una información sobre hechos acontecidos en el pasado de nuestra historia, sirviendo tanto como forma de narración de la vida del hombre como para ser una base sobre la que realizar hipótesis. Las fuentes primarias son todas aquellas fuentes históricas que consideramos que son de primera mano, siendo todos aquellos documentos escritos de forma contemporánea a los hechos que cuentan, y que por lo tanto pertenecen a la época de la información que se recibe de ellos. Las fuentes secundarias son todas aquellas que se encargan de recopilar y reseñar los diferentes hechos históricos, siendo por lo tanto resultado de un estudio de las fuentes primarias y siendo por ello consideradas unas fuentes mucho más subjetivas que las primarias. Es la última de las clases de fuentes históricas, no siendo casi utilizada por los historiadores y siendo muy recientes sus menciones. Las fuentes terciarias son un conjunto recopilado de un gran número de fuentes primarias y secundarias, siendo claros ejemplos las bibliografías o los libros de arte, aunque debemos tener en cuenta que hasta la llegada de la palabra terciaria estos documentos eran considerados como fuentes secundarias. Escritas. Las fuentes escritas o textuales son las más comunes de todas las que existen, pudiéndose encontrarse un sinfín de ejemplos de ellas. Los textos históricos pueden ser tanto primarios como secundarios, siendo ejemplos de los primeros los documentos oficiales o los periódicos de la prensa, mientras que son ejemplos de fuentes escritas secundarias los textos de los historiadores. Iconográficas. Son fuentes iconográficas todas aquellas imágenes que nos proporcionan una información sobre la historia, pudiendo encontrar ejemplos como los dibujos, pinturas o fotografías. En este caso es bastante más común encontrar este tipo de fuentes como primarias que como secundarias. Fuentes orales. Hasta hace unos años este tipo de fuentes solo eran posibles gracias a las transcripciones de entrevistas o discursos, pero la llegada de las cámaras de vídeo y grabadoras han permitido que las grabaciones de estos hechos se conviertan en fuentes históricas también. Cartográficas. Las fuentes cartográficas son todos aquellos mapas, ya sean actuales o antiguos, que se usan para el estudio de la historia, siendo mucho más comunes los ejemplos de mapas como fuente secundaria que como fuente primaria. Los mapas históricos nos pueden dar mucha información sobre la influencia de una determinada civilización. Restos arqueológicos. Los hallazgos arqueológicos son una de las principales fuentes históricas, ya que son uno de los elementos que más información nos dan de una determinada cultura. Los restos arqueológicos siempre son fuentes primarias, ya que no dejan de ser restos de culturas antiguas. Monedas. Tanto las monedas como las medallas son consideradas como dos importantes fuentes históricas, ya que en su material y dibujo podemos encontrar importante información relacionada con la región donde fueron creadas. Etnográficas. Consideramos fuentes etnográficas a todas aquellas vestimentas o instrumentos que nos ayudan a comprender las conductas o rituales seguidas por las distintas culturas. Ciencias auxiliares de la historia.
Las ciencias auxiliares de la historia son todas las disciplinas que han surgido a lo largo del tiempo y que se dedican a distintos objetos de estudio dentro de esta rama del conocimiento. No obstante, en este caso, es necesario hacer una distinción más clara. Ciertamente cada saber ha tenido un nacimiento y evolución, pero eso no implica necesariamente que los historiadores se sirvan de dicho conocimiento para establecer cómo sucedieron los acontecimientos. Por esta razón existen disciplinas creadas para contribuir al desarrollo de la historia y otras que están más diferenciadas.